bien, vamos a ver lo que es el tema de ángulos. El segundo capítulo en geometría. Ángulo es la figura formada por dos rayos diferentes, dos rayos no colineares que tienen su origen en común. Por ejemplo, este rayo OA y este sería el rayo OB. ¿Dónde es su origen? En el O. Entonces al O se le va a conocer como origen, pero en el ángulo se le va a conocer como vértice. Muy bien, esto va a ser el vértice del ángulo. Muy bien, en el vértice del ángulo, al abrirse el ángulo también va a tener una medida, pero eso lo vamos a ver luego. Tenemos OA y OB, los rayos OA y OB. Esos rayos en el ángulo se van a llamar lados. Muy bien, lados. ¿Lados de quién? Del ángulo. Notación. Cuando tengo esta notación, ¿qué significa? Significa ángulo A o B. Eso significa ángulo A o B. Si tengo la M adelante, entonces se va a decir que es la medida del ángulo A o B. Entonces, medida del ángulo A o B, ¿quién sería? Alfa, ¿no? Alfa es la medida del ángulo A o B. Profesor, ¿y esta zona de verde? A esta zona de verde se lo va a conocer como, esto de aquí va a ser la zona interior. Esto va a ser la zona interior del ángulo y esto va a ser la zona, exterior. Tenemos la zona interior y la zona exterior. Muy bien. Así se va a conocer en un ángulo. Muy bien, esos son casi todos los elementos que componen un ángulo. Ahora vamos al primer postulado. Me dice, ¿no? Si P es un punto exterior a la medida de A o B, entonces P va a ser un punto exterior, todo aquí. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Que la medida de A o B, va a ser igual a la medida de A o P, o sea, esta parte interior, acá es interior, no es exterior, A o P más, ¿quién? La medida del ángulo, ¿qué ángulo? P o B, P o B. Eso es lo que me dice el teorema. Muy bien. Supongamos que esto vale alfa y esto vale teta. Entonces, yo quiero la medida de A o B, que va a ser todo. Entonces, ¿quién sería? La medida del ángulo A o B va a ser igual la medida del ángulo A o P. A o P. ¿Cuál es el ángulo? Alfa. Más la medida de P o B. ¿Cuál es el ángulo? Teta, ¿no? Entonces así se va a calcular. Muy bien, pasamos a la clasificación de ángulos. La primera clasificación que tenemos es según sus medidas. Según sus medidas hay doble clasificación, que son ángulos convexos y ángulos no convexos. Dentro de los ángulos convexos se encuentran los ángulos agudos. ¿En qué consiste un ángulo agudo? El ángulo agudo, voy a ponerlo a este ángulo, voy a llamarlo teta, ahí está. Entonces, el ángulo agudo va a tener la propiedad que va a ser mayor que 0 grados, pero menor que ¿quién? Que 90 grados. Profesor, el ángulo recto, como su mismo nombre, va a estar representado por un triangulito. Entonces lo vamos a llamar un nombre aquí. Vamos a poner un nombre a esto. Vamos a suponer que es el mismo ángulo teta. Entonces el ángulo teta
Cuando tú tienes de esta manera un cuadrito, va a valer, o ángulo recto, 90 grados. Si te dice el ángulo recto, ¿cuánto mide todo? 90 grados. Profesor, el ángulo obtuso. Muy bien, el ángulo obtuso, vamos a imaginar que todo esto vale teta. El ángulo obtuso va a ir de 90 grados, va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Eso es lo que es el ángulo obtuso. Luego tenemos la segunda clasificación dentro, es los ángulos no convexos. ¿En qué consiste, profesor, esto? Observe, ya no voy a tener un ángulo interno, sino voy a tener un ángulo externo. Entonces, a este ángulo se le conoce como ángulo no convexo o ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo va a variar, ¿estamos? El ángulo cóncavo varía de 180 grados a 270 grados. Perdón. El ángulo cóncavo varía de 180 grados a 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Teta puede ser 181. ¿Por qué? Porque 181 grados es menor que 180, pero es mayor que 180 y menor a 360. ¿Puede ser 359? Sí. 359 es mayor que 180, pero menor que 360. Profesor, ¿puede ser 360? No. Tendría que haber en esta desigualdad, ¿no? Esto. Pero no hay. A este ángulo no convexo se conoce como ángulo cóncavo. Pasamos a la siguiente clasificación. Dice según su posición. Según su posición tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes tienen un lado en común y tienen un vértice en común. Por ejemplo aquí, ¿no? Yo digo que este sea el vértice O, esto A, este B y este C. Esto sería un ángulo adyacente. ¿Por qué? Tiene un vértice en común y tiene un lado en común. ¿Cuál es el lado en común? OB, ¿no? Un claro ejemplo tenemos ahí. Hay que suponer que esto vale alfa y esto vale teta. Profesor, tú dijiste que esto vale 90 grados. Sí, entonces ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que alfa más teta va a ser igual a 90 grados. Eso es lo que se va a cumplir. Profesor, ¿y qué es un par lineal? Un par lineal también es un ángulo adyacente, pero la diferencia en un par lineal es, voy a tener dos ángulos y estos ángulos van a sumar 180 grados. Recuérdense, 90 grados cuando tienes el cuadradito, cuando tienes una lineal o par lineal que es acá, la suma de todos los ángulos es 180 grados. Tenemos ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos en sí tienen un vértice en común también, pero también tienen varios pares lineales, ¿no?, asociados a él. Entonces un claro ejemplo tenemos ahí. Vamos a poner a esto alfa, a esto teta, a esto beta y vamos a llamarlo a esto phi. Entonces, otros le conocen como ángulo de una vuelta. Entonces, ¿cómo se hace esto? La suma de alfa más teta más beta más phi va a ser igual a 360 grados. No te olvides, como una vuelta va a dar y van a sumar 360 grados. Cuando es una lineal, 180 grados, y cuando tiene el cuadradito o perpendicular, 90 grados. Muy bien, pasamos a ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice, muchos le conocen como la propiedad de la tijera. ¿Qué quiere decir? Si esto vale alfa y esto vale teta, entonces alfa va a ser igual a teta. ¿Por qué, profesor? Porque la tijera no va a cortar. La tijera tiene que cortar, entonces tiene que tener el mismo ángulo. Y también va a tener fuerzas, ¿no? Lo que se llama cizalladura. Oye, ¿qué más, profesor? Aquí mira. Supongamos que esto mide A grados y este mide B grados. ¿Qué más a completos, profesor? A grados tiene que ser igual a B
grados. Es lo que se va a cumplir en un ángulo opuesto por el vértice. Pasamos a bisectriz. Una bisectriz es un rayo, que quiere decir, ya vas a tener un ángulo formado y del ángulo desde el vértice vas a trazar un rayo. De tal manera que, profesor, que si a esto le llamas alfa, esto también tiene que ser alfa, eso que se llama bisecar el ángulo. Al bisecar los ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, ¿qué más, profesor? Pues supongo que sea el vértice O, A, y esto le voy a llamar M, y esto le voy a llamar B. Muy bien, entonces, ¿qué digo? La medida de quién? A o M va a ser igual a la medida de quién? M o B, ¿no? M o B. Muy bien, ¿qué más, profesor? Toda la medida de A o B, ¿cuánto vale? 2 alfa. ¿Y esto cuánto vale? Alfa, ¿no? Cada uno vale alfa. Es lo que hace una bisectriz. Por ejemplo, si A o B mediría 40, entonces A o M tendría que medir 20, porque es la mitad, ¿no? Es lo que hace la propiedad de la bisectriz. Un teorema de la propiedad de la bisectriz, esto es un par lineal, ¿no? Entonces lo que me dice la bisectriz que yo voy a tener aquí, alfa, alfa, y teta, teta. Si me presenta este caso, ¿qué se va a cumplir, profesor? Lo que se va a cumplir es que alfa más teta va a ser igual a 90 grados. En otras palabras, acá tendría que dibujar un cuadradito, ¿no? Entonces, más o menos así. Eso es lo que tendría que cumplirse, ¿no? Cuadradito. El cuadradito significa perpendicular y que es 90 grados. Entonces, eso es lo que se va a cumplir. Cuando vamos a hacer problemas del tema de ángulos, vamos a ver. El problema número 1 me dice calcula X. Propiedad muy conocida, ¿no? La propiedad de opuestos por el vértice. Entonces comenzamos. El opuesto de los vértices que dice, ambos ángulos como tienen que ser iguales, ¿no? 4X más 20 grados. Esto va a ser igual a ¿quién? 3X más 50 grados. Muy bien. Positivo pasa al otro lado, negativo, ¿no? 50 grados. Positivo 20 pasa al otro lado, negativo, menos 30 grados. 4X menos X, X, ¿no? 50 grados menos 30 grados, 20 grados. Respuesta de la primera pregunta. Muy bien. Eso es aplicando opuestos por el vértice. Pasamos a la pregunta 2. Dice, ¿no? El rayo OF, ¿quién sería? Este de aquí, ¿no? Es bisectriz del ángulo A o B de la figura. Calcular el valor de X. Si esto es bisectriz, ¿cómo tiene que ser ambos ángulos? Tienen que ser iguales, ¿no? Es lo que me dice la propiedad de la bisectriz. Entonces digo, 2X más 70 tiene que ser igual, por propiedad de la bisectriz, a 4X más 68 grados. Muy bien. 4X. Positivo, ¿cómo pasa? Negativo, ¿no? 70 grados. Menos. ¿Por qué menos, profesor? Positivo al otro lado, negativo, ¿no? Muy bien. 70 menos 68, ¿cuánto es? Facilito, ¿no? 2 grados. 4X menos 2X, 2X. El 2 pasa a dividir. 2 grados entre 2. Entonces, X, ¿cuánto está valiendo? 1 grado. Si ustedes quieren, lo comprueban. Por ejemplo, 1 grado, 4 por 1 grado, 4 grados. Más 68, 72 grados. 2 por 1 grado, 2 grados. Más 70, 72 grados. Entonces, sí estamos haciendo bien. Problema número 3 dice calcular X si OM es bisectriz. ¿Esto es bisectriz de quién? Tengo que leer completo. Del ángulo A o B. O sea, hasta aquí está llegando la bisectriz. Todo esto es la bisectriz.
el de aquí no cuenta. Entonces, profesor, ¿cómo son los ángulos? Tienen que ser iguales. Si esto vale 4x, ¿cuánto valdría esto? 4x. Y tienes que acordarte de la propiedad del par lineal. ¿Cuánto sumaban todo? Todo sumaban 180 grados. Entonces sumamos 4x más 4x más 20 grados es igual a 180 grados. Muy bien. 4x más 4x, 8x. Positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo, ¿no? 180 grados menos 20 grados. 8x es igual a 160 grados. Tú ya sabes dividir, ¿no? 160 entre 8, ¿cuánto es? 20 grados. La pregunta me pide hallar, calcular x. Entonces, ya hemos resuelto. Muy bien, pasamos a la pregunta 4. En la figura, hallar x. ¿Cuánto valdría, o sea, cómo se llama este tipo de ángulo? Ángulo recto, ¿no? ¿Y cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. ¿Qué quiere decir? Nos acordamos nuevamente también de ángulos adyacentes. Si yo sumo esto más esto, ¿cuánto me tiene que dar? 90 grados. Entonces, ¿qué estoy teniendo? X más 10 grados más, lo pone grande porque estamos aquí, entonces tenemos que sumar este ángulo. 2x más 20 grados igual a 90 grados. Muy bien. X con los x. X más 2x, 3x, ¿no? ¿Sí? 10 más 20, 30x, perdón, 30 grados es igual a 90 grados. Positivo, ¿cómo pasa a otro lado? Negativo, ¿no? 90 grados menos 30 grados. 3x igual a 60 grados. El 3 pasa a dividir 60 entre 3, 20 grados. ¿Qué te están pidiendo? Hallar x. Entonces, pregunta resuelta. 5. En la figura calcule x. Profesor, x es 2w más 2 alfa. Pero yo no tengo ni w ni tengo alfa. Pero, ¿puedes tenerlos? Quizás sí. Pero, ¿qué más? ¿Todo esto cuánto vale? 180 grados, ¿no? Pero tú no quieres eso, tú quieres x. Entonces comenzamos a plantearlo. 3 alfa más 2 veces w, o omega, le dice, ¿no? Más 2 veces alfa, más 3 veces omega. Esto va a ser igual a 180 grados. Vamos a poner acá chiquitita. Muy bien. Entonces 3 alfa con omega no lo puedo sumar, tengo que sumar con alfa. 3 alfa más 2 alfa, 5 alfa, ¿no? Más 2 omega más 3 omega, 5 omega. Igual a 180 grados. Profesor, ¿qué más hago? Puedo simplificar, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Aquí, ¿no? Quinta, 1, quinta, 1. Cuando voy a simplificar en una adición, tengo que simplificar todo. Entonces, quinta 1, quinta 1, quinta, 36. ¿Sí? Todos hasta ahí. Entonces, quinta 36. Entonces, ¿qué estás teniendo? Alfa más omega es igual a 36 grados. Eso es lo que estoy teniendo de mi ecuación. Alfa más omega igual a 36 grados. Muy bien, pero yo no quiero alfa más omega. ¿Qué estoy queriendo? Estoy queriendo x. Entonces digo, x va a ser igual a 2 alfa, 2 omega, perdón, este primero, más 2 alfa. Pero es lo mismo, ¿no? El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo quiero 2 alfa más 2 omega. Fácil, ¿no? Le multiplicamos por 2. Por 2 aquí, por 2 aquí. Muy bien. Venimos aquí. Por 2, ¿quién sería? 2 alfa más 2 omega. 36 por 2, 72 grados. Pero 2 alfa más 2 omega, ¿quién es? Todo esto, ¿quién es? Todo esto es x, ¿no? X es igual
aquí a 72 grados. Pregunta resuelta. Muy bien. Pregunta número 6. En la figura, calcule x. Y aquí está ubicada x, ¿no? Profesor, yo sé que si sumo todo una vuelta me da 360 grados. Sí, pero ¿qué te está faltando? Este ángulo. ¿Puedes calcular este ángulo? Quizá, ¿no? Entonces, tenemos que ver, antes de mandarnos las ecuaciones, siempre tienes que analizar. ¿Cuánto vale esto? 90 grados, ¿no? Ya sabes, es un cuadradito, significa que es un ángulo recto y vale 90 grados. Entonces, todo esto, aquí, hay una línea, ¿cuánto vale? 180 grados. Esto es mi primer análisis, entonces comenzamos primero con esa ecuación. Muy bien, 3x más 3θ más 90 grados. 3x más 3θ más 90 grados va a ser igual a 180 grados. Muy bien, no puedo sumar nada aquí. 3x más 3θ va a ser igual a ¿quién? Positivo 90 pasa a restar, solamente quedaría 90 grados, ¿no? 180 menos 90, 90 grados. Profesor, acá puedes sacar tercia, tercia, tercia. Sí, puedo sacar la tercia. Entonces hay que sacar tercia 1, tercia 1, tercia 30 grados. Entonces, ¿qué estoy teniendo? X más θ igual a 30 grados. ¿Sí? Eso estoy. Pero este es mi primer análisis. Tiene que haber más, profesor, toda una vuelta. Te faltaría esta variable. Hay que seguir observando la figura. Observamos más. Des en cuenta que acá nuevamente hay una línea y tienen los tres ángulos. Es una lineal y tiene completo los ángulos. Entonces digo acá, ¿no? Hasta aquí. Una línea y tiene los tres ángulos. Hasta aquí, ¿cuánto sumaría? También 180 grados. Muy bien, porque es una lineal. Entonces, esta es nuestra primera ecuación que hemos hecho. Nos vamos a nuestra segunda ecuación. ¿Quién sería? 3θ más 90 más 2θ igual a 180 grados. 3θ más 90 grados más 2θ igual a 180 grados. Muy bien. 3θ más 2θ, 5θ. Igual, profesor, positivo 90 pasa al otro lado negativo. 180 menos 90, 90 grados. El 5 pasa a dividir, θ valdría entonces 18 grados. Pero yo no quiero θ, yo estoy queriendo el valor de x. Entonces, continuamos resolviendo. Y digo aquí, ¿no? Entonces, x más θ es igual a 30 grados. Pero, yo que sé, x más, reemplazo el θ ¿cuánto vale? 18 grados, ¿no? Y este es igual a 30 grados. Positivo 18, ¿cómo pasa al otro miembro? Negativo, ¿no? Entonces tu x, ¿cuánto está valiendo finalmente? 12 grados. Eso sería la respuesta a esta pregunta. Pregunta número 7. Calcula en la segunda figura hay θ. Acá sí, profesor, tengo completo y sé que puedo aplicar ángulos consecutivos y todo va a equivaler a 360 grados. Bueno, hacemos eso. 5θ más 90 grados más 3θ más 4θ. Todo esto va a ser igual a 360 grados. Sumamos. 5θ más 3θ más 4θ, ¿cuánto sale? 12θ, ¿no? 12θ. 90 menos 360 menos 90, 270 grados. ¿Y cuánto sale dividiendo? ¿Cuánto sale 270 grados entre 12? θ va a ser igual a ¿qué? Entonces, aquí vamos a hacer un hincapié.
Vamos a dividir 270 entre 2. Por 2, 24. Me queda 30. Por 2, 24 me queda 6, comas. Te sale 22,5. Muy bien. Tú puedes poner 22,5 grados. Pero si no hay en tu clave 22,5, ¿qué significa coma 5? Significa la mitad, ¿no? Y otra manera de poner 22,5 es poner 22 con 30 segundos. Muy bien, es una manera. Calcule X. Si A menos B es igual a 2. ¿Quién es A menos B aquí? Todo vale A y esto vale B. Entonces, este angulito, ¿cuánto valdría? Tengo que restar el todo menos el que tengo. ¿Cuánto valdría entonces? A menos B. Profesor, una cosa más. ¿Cuál? Tengo un lineal. ¿Sí? ¿Cuánto vale una lineal? 180 grados. ¿Sí? Hacemos eso. X más A menos B es igual a 180 grados. Pero esto A menos B vale 12 grados. Entonces X más 12 grados igual a 180 grados. ¿Cuánto está valiendo X entonces? Positivo, paso a restar, te está quedando 168 grados. Eso es lo que está valiendo X. Muy bien. Pregunta número 9. Del gráfico calcule la razón aritmética. ¿Qué es una razón aritmética? Tiene que haber una sustracción entre X y Y. O sea, me están pidiendo esto, ¿no? X menos Y. ¿Cuánto vale esta razón? Eso es lo que me están pidiendo en esa pregunta. Cuando X toma su mínimo valor. Entonces aquí sí tienes que analizar. Cuando dice mínimo valor tiene que haber una desigualdad. Lo primero que tenemos que observar, ¿cuánto vale todo esto? Es una línea. Todo tendría que valer 180 grados. Comenzamos. 5X más X menos Y más 2Y más X, todo vale 180 grados. Bien, 5X más X, 6X. 6X más X, 7X, ¿no? Menos Y más 2Y, Y. Igual a 180 grados. Bien, esta es una ecuación que tenemos. Ahora, profesor, tengo que encontrar una desigualdad. Y la primera desigualdad que se tiene que ocurrir, ¿cómo son los ángulos? Siempre son positivos. Entonces, como son positivos, no, en una resta o en una sustracción tiene que ser la cantidad positiva. Eso es lo que vamos a plantear por aquí. Que X tiene que ser mayor que, X menos Y, porque tiene que ser una cantidad positiva, entonces X menos Y tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Muy bien. Profesor, si multiplicamos por 7, sí puedes tener muchas cosas. Sí, tienes muchas cosas. Muy bien. X es mayor que Y. Entonces acá concluimos que X tiene que ser mayor que Y. ¿Por qué? Negativo, positivo, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo hacemos aquí? Necesitas sí o sí despejar esta ecuación. Entonces, ¿cómo así, profesor? Observe por aquí. Puedo poner Y solo, ¿no? Profesor, ¿y por qué no pones X? ¿Quién deseas que esté en su mínimo valor? ¿X o Y? X, ¿no? Entonces, tienes que dejar esto en función de X. Entonces, ¿qué digo, profesor? Tienes acá, ¿no? 7X más Y igual a 180. Tengo que dejar en función de X. Entonces, Y va a ser 180 menos 7X. Esa función tienes que tener presente. Entonces, acá decimos, ¿no? Vamos a poner de otro color. Y va a ser igual a 180 menos X. Entonces, reemplazamos aquí en la ecuación. X va a ser mayor a 180 menos Y.
Perdón, aquí es menos 7x. Bien, aquí es menos 7x. Entonces cambiamos aquí. Ahí sería 7x. Muy bien. ¿Cómo es el proceso de desigualdad? Tienes que recordarte. Hemos venido haciendo en varias clases ya. Resolviendo las desigualdades. Veamos. 180 grados menos 7x. Negativo al otro miembro viene positivo, sería 8x, 180 grados. ¿Sí? Si tú quieres le divides, lo sacas mitad. Mitad 4, mitad 90. Mitad 2, mitad 45. 45 medios te va a salir, pero 45 medios, ¿quién es? Es 22,5 grados, ¿sí? Muy bien. X, entonces ponemos aquí. X es mayor que 22,5 grados. Otra forma de decir es 22,30 segundos. Pero tú quieres el mínimo valor que entero, ¿no? Entonces, ¿quién sería aquí? ¿Quién sería tu mínimo valor entero? El mínimo valor entero sería 23 grados. ¿Por qué, profesor? X tiene que ser mayor a 22,5. ¿Quién es el entero que le sigue? Es 23. Entonces, con esto hasta ahora todavía no se ha resuelto la pregunta. Todavía no se resuelve. Entonces, profesor, ¿cómo hago? Ya tienes X. Ahora tienes que reemplazar en esta ecuación para hallar Y. Y era 180 grados menos 7x. Entonces Y va a ser igual 180 grados menos 6 por 23. Entonces 6 por 23, ¿cuánto es? 18, va 1. 12, 13, 138. Te va a quedar como respuesta 42 grados, ¿no? Entonces ya tienes Y. Entonces digo aquí, Y va a ser igual a 42 grados. Analizando aquí, entonces, sí, solo sí, Y va a ser igual a 42 grados. ¿Tu respuesta final cuál sería? ¿Tú quieres X menos Y? Muy bien. 8x, hemos sacado bien, 22, 23 grados. Acá es 7x, ¿no? Acá es por 7. Muy bien, 3 por 7, 21 va a 2. 14, 161, entonces tu respuesta sería 19 grados, ¿no? Entonces, 19 grados es. Nos hemos equivocado ahí. Muy bien, entonces tu Y vale 19 grados. ¿Tú quieres? Tu razón aritmética sería X menos Y. Tu respuesta final, entonces, X menos Y, ¿quién sería? 23 menos 19, 4 grados. Y esta sería tu razón aritmética.